Hoy quiero recordarte algo muy importante. Cuando Dios decide abrir una puerta, no hay fuerza en la tierra ni en el cielo que pueda cerrarla. No importa cuántas veces hayas intentado, no importa cuántas veces te hayan dicho que no, Dios tiene el poder para derribar cualquier barrera que se interponga en tu camino. Así que mantén tu fe, porque el momento de tu liberación, el momento en que todas esas puertas cerradas se abran de par en par, está más cerca de lo que imaginas. No te rindas, porque lo mejor está por venir. Antes de comenzar, quiero que dejes en los comentarios: Dios, en ti confío. Amén. Porque hoy vamos a declarar que nuestra fe es más fuerte que cualquier puerta cerrada y que Dios tiene el poder para abrir caminos donde no los hay. Empecemos. Versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios conoce nuestras luchas y reconoce cada uno de nuestros esfuerzos. Este versículo es una muestra poderosa de cómo Dios observa no solo nuestras acciones, sino también la intención de nuestro corazón. En un mundo lleno de desafíos y obstáculos, Dios ve cada intento, cada paso que damos hacia adelante, incluso cuando nos sentimos débiles o agotados. Esta declaración de que Él ha colocado una puerta abierta que nadie puede cerrar es una promesa de que su voluntad es soberana y nada ni nadie puede impedir lo que Él ha destinado para nuestra vida. Es una garantía de que, sin importar cuán desalentadoras sean las circunstancias, Dios tiene el control y abrirá caminos donde parece no haber salida. La frase «porque aunque tienes poca fuerza» resalta que no se trata de cuán fuertes o poderosos somos. Se trata de nuestra obediencia y fidelidad. En la vida, muchas veces sentimos que nuestras fuerzas son insuficientes para enfrentar las pruebas que se nos presentan. Pero es precisamente en esos momentos de debilidad que Dios se manifiesta con mayor poder, recordándonos que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. No se trata de lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando decidimos confiar en Él y guardar su palabra. Guardar la palabra de Dios significa mucho más que simplemente leerla o conocerla. Es un compromiso profundo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas, de reflejar su verdad en nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Es un acto de fe que demuestra que a pesar de las circunstancias, seguimos confiando en sus promesas. Aquellos que guardan su palabra, incluso cuando enfrentan oposición o dificultades, son los que reciben la promesa de una puerta abierta. Es una puerta que simboliza oportunidades, bendiciones y destinos que solo Dios puede proporcionar. Una puerta que nadie, ni siquiera el enemigo, puede cerrar. La parte que dice «no has negado mi nombre» es un testimonio de integridad y lealtad. En momentos de dificultad, cuando el mundo intenta alejarnos de nuestra fe, mantenernos firmes en el nombre de Dios es un acto de valentía y devoción. Es un recordatorio de que nuestra identidad está arraigada en Él y que nuestras vidas deben ser un reflejo de su amor y gracia. Esta fidelidad es lo que mueve el corazón de Dios. Y es por eso que Él abre puertas que parecían inalcanzables. Es importante destacar que la puerta abierta que menciona el versículo no es solo una oportunidad cualquiera, es una oportunidad divina. Es un acceso directo a los propósitos y planes que Dios tiene para nuestras vidas. A veces, esa puerta abierta puede significar una nueva oportunidad de crecimiento, de ministerio, de reconciliación o de alcanzar sueños que pensábamos perdidos. Pero también puede ser un llamado a una mayor responsabilidad, a caminar en fe y a ser testigos de su amor en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda cerrarla. Esto nos recuerda que su autoridad es absoluta y que no importa cuántas veces la vida nos haya cerrado puertas en el pasado, cuando Dios interviene, todo cambia.
Él tiene la última palabra y su voluntad prevalece por encima de cualquier circunstancia. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fuerzas son insuficientes? ¿Cuántas veces hemos querido rendirnos? Pero es precisamente en esos momentos de fragilidad que Dios se presenta, abriendo puertas que nos muestran que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Nos recuerda que su amor y gracia no dependen de nuestra fortaleza, sino de su poder que actúa en nosotros. En la vida nos encontraremos con muchas puertas cerradas, oportunidades que parecen perdidas o caminos bloqueados. Pero la promesa de Dios es clara. Si permanecemos fieles, si guardamos su palabra y no negamos su nombre, Él abrirá puertas que superan cualquier limitación humana. Es una promesa de esperanza, de que nuestro esfuerzo no es en vano y que nuestra fe será recompensada en el tiempo perfecto de Dios. En momentos de desesperación, es fácil enfocarnos en nuestras limitaciones y olvidar que servimos a un Dios ilimitado. Pero este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestra debilidad no es un impedimento para que Dios actúe. Al contrario, es la oportunidad perfecta para que su poder se manifieste de manera sobrenatural en nuestras vidas. Cuando nos sentimos débiles, cuando creemos que no podemos más, Dios nos dice que Él ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Que este mensaje sea un aliento para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que se sienten al borde de la rendición. Dios no se ha olvidado de tus esfuerzos. Él conoce cada lágrima, cada oración y cada momento en que decidiste confiar en Él. A pesar de todo, mantén la fe, guarda su palabra y no niegues su nombre, porque la puerta que Él ha abierto para ti es una puerta que te llevará a un propósito más grande y maravilloso de lo que jamás imaginaste. Versículo 2, Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo es un poderoso recordatorio de que Dios siempre está trabajando, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestra vida. Cuando enfrentamos situaciones difíciles y sentimos que estamos en un desierto sin salida, Dios nos dice que está a punto de hacer algo nuevo, algo que cambiará nuestra realidad. Esa cosa nueva representa una transformación, una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera que quizás nunca antes hayamos imaginado. El desierto simboliza esos momentos de sequía emocional, espiritual o física, donde parece que todo está estancado y sin vida. Todos hemos pasado por esas etapas en las que sentimos que nuestros esfuerzos no dan fruto, donde la desesperanza y la soledad parecen ser nuestras únicas compañeras. Pero Dios nos promete que, incluso en esos lugares desolados, Él abrirá un camino. Este camino es la evidencia de que no estamos solos y de que hay esperanza, incluso cuando no podemos ver la solución con nuestros propios ojos. La pregunta, ¿no la conoceréis?, es un llamado a estar atentos, a no dejar que el cansancio o la desesperación nos impidan ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestras dificultades que no logramos ver las bendiciones y las puertas abiertas que Dios está poniendo frente a nosotros. Esta pregunta nos invita a abrir los ojos espirituales, a darnos cuenta de que Dios está trabajando a nuestro favor, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Cuando el versículo menciona «abriré camino en el desierto y ríos en la soledad», está resaltando la capacidad de Dios para hacer lo imposible. En un lugar donde no hay agua, donde todo parece seco y sin vida, Dios promete traer ríos que llenarán de vida aquello que parecía muerto. Esto nos enseña que, en los momentos de mayor necesidad, cuando sentimos que no hay salida, Dios es capaz de transformar nuestro entorno, de proveer aquello que necesitamos para seguir adelante.
Es un recordatorio de que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios es infinito. En la vida, enfrentaremos muchos desiertos, fracasos, pérdidas, momentos de tristeza y confusión. Sin embargo, este versículo nos recuerda que esos desiertos no son nuestro destino final. Son simplemente etapas por las que debemos pasar para ver la grandeza de Dios manifestarse en nuestras vidas. Es en esos lugares áridos donde Dios muestra su poder de manera más evidente, abriendo caminos que no existían y creando ríos de bendición donde antes solo había sequía. Este mensaje también nos desafía a confiar en los tiempos de Dios. La frase "pronto saldrá a la luz" nos enseña que, aunque no veamos los resultados inmediatamente, la obra de Dios se manifestará en su debido tiempo. A veces queremos que las respuestas lleguen de inmediato, pero Dios trabaja de maneras que no siempre entendemos. Él está preparando algo maravilloso, y aunque ahora no podamos verlo, debemos confiar en que lo que está por venir será mucho mejor de lo que podemos imaginar. En medio de nuestras luchas es fácil perder la fe y pensar que nada cambiará, pero este versículo es un llamado a recordar que Dios es un Dios de sorpresas, un Dios que hace cosas nuevas cuando menos lo esperamos. Es un llamado a dejar de aferrarnos al pasado, a dejar ir los fracasos, las heridas y a abrir nuestro corazón para recibir lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Es importante entender que cuando Dios dice "hago cosa nueva", no se refiere solo a cambios externos o superficiales. Está hablando de una transformación profunda, un cambio que impacta nuestro ser, nuestras circunstancias y nuestro entorno. Dios no solo quiere darnos soluciones temporales, Él quiere transformar nuestra vida de manera que podamos experimentar su plenitud y propósito. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que experimentaron esa cosa nueva que Dios prometió. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que caminó por el desierto durante 40 años, finalmente vio cómo Dios les abrió el camino hacia la tierra prometida. En medio de su desierto, Dios proveyó agua, alimento y les guió, demostrando que Él siempre cumple sus promesas. Así como lo hizo con ellos, también lo hará con nosotros. Este versículo nos inspira a creer que no importa cuán desolado sea nuestro desierto, Dios tiene el poder de transformarlo en un lugar de bendición y abundancia. Es un recordatorio de que nuestras circunstancias no definen nuestro destino y que, con Dios de nuestro lado, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Dios está trabajando ahora mismo, incluso si no lo sentimos o no lo vemos. Está abriendo caminos, está trayendo ríos de bendición a esos lugares de nuestra vida que parecen secos y sin esperanza. Nos está llamando a confiar, a mantener la fe y a creer que Él tiene algo nuevo y maravilloso preparado para nosotros. Versículo 3, Mateo capítulo 19, versículo 26. Pero Jesús mirándolos les dijo: "Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible". Este versículo es una clara declaración del poder ilimitado de Dios frente a nuestras propias limitaciones humanas. Jesús, al pronunciar estas palabras, nos está invitando a reconocer que hay muchas cosas en la vida que desde nuestra perspectiva parecen insuperables, situaciones que se presentan como obstáculos imposibles de vencer, problemas que parecen no tener solución y desafíos que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Pero Jesús nos está diciendo que, aunque para nosotros esas cosas sean inalcanzables, para Dios no hay nada fuera de su alcance. Cuando Jesús dice, para los hombres esto es imposible, está señalando la naturaleza limitada de nuestra existencia. Vivimos en un mundo donde constantemente nos enfrentamos a nuestras propias debilidades, a situaciones que nos superan y que nos hacen dudar de nuestras propias capacidades. Es un recordatorio de que, por más que intentemos controlar todo a nuestro alrededor, siempre habrá momentos en los que nos demos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes. Sin embargo,
Es precisamente en esos momentos de debilidad y de imposibilidad cuando Dios tiene la oportunidad de manifestar su poder y mostrar que para Él no existen límites. El mensaje "Mas para Dios todo es posible" nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos está llamando a dejar de ver nuestras circunstancias desde una posición de derrota y a empezar a verlas a través de los ojos de la fe. Dios no está limitado por el tiempo, las circunstancias, ni las leyes de la naturaleza. Lo que para nosotros es una barrera, para Él es una oportunidad para mostrar su gloria. Lo que parece un callejón sin salida en nuestras vidas, Dios lo convierte en un camino de milagros. Pensemos en las muchas historias bíblicas que ejemplifican esta verdad. El pueblo de Israel, frente al Mar Rojo, con un ejército persiguiéndolos, no veía salida alguna. Para ellos, su situación era literalmente imposible, pero Dios abrió el mar y les permitió cruzar en seco. O cuando David, un simple pastor, se enfrentó al gigante Goliat. Todos pensaban que sería imposible que un joven inexperto pudiera vencer a un guerrero entrenado. Pero para Dios, ese desafío fue solo una oportunidad para demostrar que su poder es más grande que cualquier adversidad. Estos ejemplos no son solo relatos antiguos, son recordatorios vivos de que Dios sigue actuando de manera poderosa en nuestras vidas hoy. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío que parece imposible, tenemos la opción de ver esa situación desde la perspectiva humana, donde todo parece perdido, o podemos verla desde la perspectiva divina, donde todo es posible. Este versículo también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. A menudo, nuestra naturaleza humana quiere respuestas inmediatas, soluciones rápidas a nuestros problemas. Pero Dios trabaja de maneras que a veces no entendemos, y su respuesta no siempre llega en el momento que esperamos. Eso no significa que Él no esté actuando. Significa que Él tiene un plan perfecto que se manifestará en el momento justo, cuando sea lo mejor para nosotros. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba mirando a sus discípulos, y esa mirada es un reflejo de cómo Dios nos ve hoy. Nos mira con amor, con compasión y con el deseo de que confiemos plenamente en Él. Sabe que nuestras fuerzas son limitadas, que hay cosas que no podemos controlar y nos invita a dejar de depender de nuestra propia capacidad y a empezar a confiar en su poder ilimitado. Este versículo también es un llamado a dejar de limitarnos a nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros quienes nos ponemos barreras, quienes decidimos que algo es imposible antes de siquiera intentarlo. Pero Dios quiere que sepamos que cuando lo invitamos a ser parte de nuestra vida, cuando le permitimos actuar, esas barreras desaparecen y lo que parecía imposible se convierte en realidad. Si hoy estás enfrentando una situación que parece insuperable, si sientes que has llegado al límite de tus fuerzas y no ves una salida, recuerda estas palabras de Jesús. Recuerda que para Dios no hay imposibles. No importa cuán grande sea el problema, cuán oscuro parezca el camino o cuán agotado te sientas, Dios tiene el poder de cambiar tu realidad, de abrir caminos donde no los hay y de transformar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. El mensaje de este versículo es claro. Nuestras limitaciones no limitan a Dios. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces hayamos intentado y no hayamos logrado el resultado que esperábamos. Dios puede tomar nuestras debilidades, nuestras frustraciones y nuestras imposibilidades y transformarlas en un testimonio de su amor y poder. Este es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, dispuesto a intervenir, a sostenernos y a guiarnos hacia la victoria. Pero para que Él actúe, debemos abrirle la puerta, debemos permitirle entrar en nuestras vidas y dejar que su poder haga lo que nosotros no podemos hacer. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, no te enfoques en tus limitaciones. En lugar de eso, recuerda las palabras de Jesús y confía en que, aunque para ti sea imposible, para Dios todo es posible. Versículo 4. Juan capítulo 10, versículo 9.
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cada palabra de alabanza que sale de nuestra boca es fruto de un corazón renovado por el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, cultivando el hábito de la gratitud. Puedes empezar tu día agradeciendo por algo específico, aunque sea pequeño, reconociendo la mano de Dios en cada aspecto de tu vida. Puedes integrar la adoración en actividades cotidianas, cantando una alabanza mientras haces tareas del hogar o hablando con Dios mientras te desplazas al trabajo. Y también puedes compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Cada vez que cuentas cómo Dios ha sido fiel, estás ofreciendo ese sacrificio de alabanza, estás proclamando su nombre. Vivir una vida de alabanza continua no es fácil, pero es una aventura espiritual increíble. Nos conecta con Dios de una manera profunda, nos llena de su presencia y nos transforma desde adentro. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Dale a Dios el sacrificio de alabanza que merece, y verás cómo eso cambia tu perspectiva, tu día y tu relación con Él. Número 9. Salmos 95, versículo 2. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos. Cuando pensamos en la adoración, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Quizá canciones, levantar las manos o ese momento especial en el servicio de la iglesia. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que significa llegar ante su presencia? No es solo algo que hacemos de manera automática o rutinaria, es una invitación personal de Dios a acercarnos a Él. Llegar ante su presencia implica una intención clara, un deseo profundo de estar con Él. No se trata de cumplir con un ritual, sino de preparar nuestro corazón, de dejar atrás las distracciones, los problemas del día y enfocarnos en aquel que nos da vida. Pero seamos honestos, no siempre es fácil, ¿verdad? A veces hay barreras, el cansancio, el estrés, las preocupaciones. Sin embargo, cuando decidimos intencionalmente acercarnos a Dios con un corazón agradecido, esas barreras comienzan a desvanecerse. Y aquí es donde la gratitud juega un papel clave. En el Salmo 95:2 leemos: «Lleguemos ante su presencia con acción de gracias». La gratitud es el fundamento de nuestra adoración. No podemos entrar en la presencia de Dios sin reconocer primero todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la gratitud va más allá de simplemente decir gracias por las cosas buenas. Es un reconocimiento constante de quién es Dios y cómo su mano ha estado presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestra adoración cambia. Ya no se trata solo de pedir, sino de rendirnos ante Él en alabanza por su fidelidad, su bondad, su gracia. Piensa en esto. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando venimos a Dios con gratitud, nuestro enfoque cambia de lo que no tenemos a lo que ya hemos recibido. Esto transforma nuestra adoración. No solo cantamos porque las cosas van bien, sino porque independientemente de las circunstancias, Dios sigue siendo digno de nuestra alabanza. Y esa es la clave. La gratitud no es condicional, sino una postura constante de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Te imaginas lo que eso haría en tu vida diaria si adoptaras una actitud de gratitud continua? Y hablando de alabanza, la música tiene un papel especial en todo esto. No es coincidencia que el salmista nos llame a aclamar a Dios con cánticos. La música es un lenguaje universal, una forma de expresar lo que a veces las palabras no pueden. Cuando cantamos a Dios, no solo estamos haciendo ruido, estamos conectando nuestro corazón con el cielo. Hay algo poderoso en la música que nos ayuda a enfocarnos, a alinearnos con el corazón de Dios. Y no se trata de ser el mejor cantante, sino de usar nuestra voz para honrar al Creador. A través del canto, nuestra adoración se vuelve más profunda, más personal, y nuestras emociones encuentran una salida natural para expresar lo que sentimos hacia Dios. Pero ¿cómo se relacionan la gratitud y la alabanza? Te diré algo. No puedes tener una sin la otra.
La gratitud auténtica siempre conduce a la alabanza, y cuanto más alabamos a Dios, más agradecidos nos volvemos. Es un ciclo que se retroalimenta, un ciclo que nos transforma. Cuando estamos agradecidos, nuestra alabanza fluye de manera más genuina, y cuando alabamos a Dios, experimentamos su presencia de una manera más real, lo que a su vez nos lleva a estar más agradecidos. Es un círculo virtuoso que alimenta nuestra relación con Dios. A veces, necesitamos un recordatorio para mantener el equilibrio entre la gratitud y la alabanza en nuestra vida devocional. La adoración no se limita a los momentos en la iglesia. Debería ser una parte integral de nuestra vida diaria. Y lo increíble de todo esto es que cuando practicamos la adoración agradecida, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos nuestras circunstancias de la misma manera. A través de la gratitud y la alabanza, nuestra fe se fortalece porque comenzamos a ver a Dios más grande que nuestros problemas. Y la adoración no es solo un momento emocional o algo que hacemos los domingos. Es un estilo de vida, una forma de vivir cada día en constante gratitud. No necesitamos esperar al servicio del domingo para adorar. Podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, en el auto, en casa, en el trabajo. La verdadera adoración agradecida nos lleva a experimentar la presencia de Dios de una manera continua, transformando nuestras vidas desde lo más profundo. Porque cuando vivimos en constante gratitud y alabanza, no solo nuestra fe se fortalece, también nuestro carácter se moldea y nos acercamos cada vez más al corazón de Dios. Número 10. Salmos 50, versículo 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que significa ofrecer un sacrificio de acción de gracias a Dios? Cuando escuchamos la palabra sacrificio, solemos pensar en algo costoso, algo que nos cuesta dar. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran literalmente eso, ofrendas físicas, animales que se llevaban al altar como muestra de devoción. Pero en Salmos 50:14, Dios nos pide algo diferente, algo mucho más personal, un sacrificio de gratitud. No se trata de traer algo físico, sino de llevarle a Dios nuestro corazón agradecido, con la intención de honrarlo y reconocerlo en cada bendición, en cada detalle de nuestra vida. Fíjate que este tipo de sacrificio no se basa en rituales vacíos, sino en una actitud del corazón. Es un acto consciente, deliberado. Dios no quiere que le agradezcamos de manera automática, sin pensar. Quiere que entendamos su grandeza, su bondad, y que nuestra gratitud fluya como una respuesta natural de esa comprensión. Es decir, cuando te detienes a pensar en quién es Dios y en todo lo que ha hecho por ti, la gratitud debería surgir como una expresión sincera de adoración. Y eso es lo que convierte la gratitud en un sacrificio. No siempre es fácil o cómodo, pero es una decisión consciente de reconocer la soberanía de Dios, sobre todo. Cuando hablamos de gratitud, estamos hablando de algo mucho más profundo que un simple gracias cuando las cosas van bien. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos, cada respiro, cada oportunidad, viene de Él. Y al hacerlo, estamos declarando que dependemos completamente de su gracia. Eso es algo que el mundo moderno a menudo pasa por alto. Se nos enseña a ser autosuficientes, a pensar que lo que tenemos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo. Pero la gratitud verdadera nos recuerda que, en realidad, todo es un regalo de Dios. Nos humilla y nos libera al mismo tiempo. Nos hace reconocer que no somos el centro del universo, sino que estamos sostenidos por un Dios que es fiel, que provee y que siempre está presente. Ahora, en este versículo también se menciona cumplir los votos al Altísimo. En los tiempos bíblicos, los votos eran promesas solemnes que se hacían a Dios, muchas veces en respuesta a su ayuda o bendición. Hoy en día, tal vez no pensemos mucho en los votos en esos términos, pero ¿qué tal nuestros compromisos espirituales? Las promesas que le hacemos a Dios, ya sea en oración, en momentos de desesperación o incluso en nuestra vida diaria.
Cumplir con lo que le prometemos es una manera poderosa de mostrar nuestra gratitud. Es decir, no basta con decir gracias, nuestra gratitud debe reflejarse en nuestras acciones. Es obediencia, es fidelidad, es vivir de una manera que demuestre que valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí es donde la gratitud y el compromiso van de la mano. Cuando realmente estamos agradecidos con Dios, no podemos evitar querer vivir para Él. Esa gratitud nos impulsa a servir, a glorificarlo en todo lo que hacemos. Ya no se trata solo de palabras, sino de una transformación del corazón que se refleja en nuestras decisiones, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo usamos nuestros talentos y recursos para su gloria. Es una adoración activa. No nos quedamos con los brazos cruzados, nuestra vida se convierte en una ofrenda constante de gratitud. Pero seamos honestos, no siempre es fácil ser agradecidos. Hay momentos en los que las circunstancias parecen no tener sentido, cuando el dolor y la confusión nos rodean. En esos momentos, la gratitud se convierte en una disciplina espiritual. Es una decisión consciente de ver más allá de lo que está frente a nosotros y confiar en que Dios sigue siendo bueno. Y es aquí donde la gratitud realmente brilla, porque cuando elegimos agradecer, incluso en medio de las pruebas, mantenemos nuestro enfoque en Dios. Nos recordamos a nosotros mismos que Él ha sido fiel antes y que lo será nuevamente. Finalmente, la gratitud no está limitada a las bendiciones evidentes. Es fácil agradecer cuando todo va bien, pero la verdadera gratitud se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, incluso aquellos que no entendemos. Agradecemos no solo por lo que Dios nos da, sino por quién es Él, su amor inagotable, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su presencia constante, son razones suficientes para vivir una vida de gratitud. Y cuando hacemos de la gratitud una parte integral de nuestra vida, no solo somos bendecidos, sino que Dios es glorificado. Número 11, 2 de Corintios 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Cuando Pablo exclama en Corintios, gracias a Dios por su don inefable, no está hablando de algo que se pueda describir fácilmente. Ese don inefable es algo tan grande, tan maravilloso, que nuestras palabras se quedan cortas al tratar de explicarlo. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando algo es tan increíble que te falta el vocabulario para expresarlo. Eso es lo que Pablo siente al hablar de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Es indescriptible, es más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Estamos hablando de la salvación misma, del regalo inmerecido de la vida eterna a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Un regalo que francamente no podríamos haber ganado ni en 1.000.000 de años. Este don es el máximo acto de amor divino. Jesús, el Hijo de Dios, dejó el cielo para caminar entre nosotros, para vivir como nosotros y finalmente para morir por nosotros. Pero no se quedó en la tumba, resucitó, venciendo la muerte para siempre. Ese es el regalo, la redención, la posibilidad de una nueva vida. ¿Te imaginas el peso de eso? Recibir algo tan inmenso, algo que no merecíamos, algo que no podíamos ganar por nuestros propios méritos. Es algo que desafía cualquier noción humana de justicia o intercambio. Dios nos da este don gratuitamente, sin esperar nada a cambio, porque nos ama más de lo que podemos entender. Pablo nos invita a reflexionar sobre la inefabilidad de este don. A veces tratamos de entenderlo todo, de poner cada cosa en una caja lógica y racional. Pero este regalo de gracia es algo que simplemente no podemos abarcar por completo. Y está bien. Dios es mucho más grande que nuestra capacidad de comprensión, y eso es algo que debe llevarnos a la humildad. A veces, simplemente tenemos que aceptar que no lo entendemos todo, y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que hace. Esa es la invitación, a tener una fe que trascienda nuestro entendimiento limitado, a descansar en la grandeza de Dios y aceptar su gracia, incluso cuando no podemos entenderla completamente.
Ahora, cuando Pablo habla de este don en el contexto de Corintios, está exhortando a la iglesia a ser generosa. Él conecta la gratitud con la generosidad. ¿Por qué? Porque cuando realmente entendemos la magnitud de lo que hemos recibido, no podemos quedárnoslo para nosotros mismos. La gratitud nos impulsa a compartir, nos impulsa a dar, no solo en términos materiales, sino también en amor, en servicio, en nuestra disposición de ayudar a los demás. La gracia recibida debe transformarnos de tal manera que nos lleve a vivir de forma generosa, reflejando el amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado. La gratitud no es solo un sentimiento momentáneo, no es algo que surge cuando las cosas van bien y desaparece cuando llegan los problemas. La verdadera gratitud, la que nace de comprender el don de Dios, se convierte en una actitud permanente del corazón. Es una postura que nos acompaña siempre. Nos lleva a adorar a Dios más profundamente, a reconocer nuestra dependencia total de su gracia y a renovar nuestro compromiso con Cristo. Porque cuando vives agradecido por la gracia, tu adoración se intensifica. Tu vida cambia y cada aspecto de tu día se convierte en una oportunidad de honrar a Dios. Finalmente, este don inefable no es algo que recibimos para guardarlo para nosotros mismos. Dios nos llama a compartirlo, a ser testigos de su gracia en el mundo. Compartir este don significa llevar el mensaje del Evangelio a los demás, a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Significa reflejar la generosidad de Dios en nuestra vida diaria. Cada vez que damos, que amamos, que perdonamos, estamos reflejando ese don inefable. Estamos extendiendo el amor de Dios a otros y eso, amigos, es nuestra mayor misión. Así que la próxima vez que pienses en el regalo de la gracia, pregúntate, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud? ¿Cómo puedo compartir este don con los demás? Porque cuando comprendemos, aunque sea en parte, la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos quedarnos callados. La gratitud nos impulsa a la acción, a la adoración y al servicio. Y eso, al final del día, es el verdadero fruto de recibir un don tan inefable. Número 12. Salmos 116, versículo 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Esa es la pregunta que el salmista se hace, y es una que nos invita a hacer una pausa y reflexionar. Porque si nos detenemos un momento a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo podríamos siquiera empezar a retribuirlo? No se trata solo de las bendiciones obvias, esas que saltan a la vista, como la salud, el trabajo o la familia. Se trata también de esas bendiciones que pasan desapercibidas, como el aire que respiramos, la paz en medio de las tormentas y la misericordia que se renueva cada mañana. Y es aquí donde empieza la gratitud, cuando reconocemos que todo, absolutamente todo, viene de Dios. La gratitud comienza con el reconocimiento de la magnitud de las bendiciones divinas. No hay nada en nuestras vidas que no haya sido tocado por la mano de Dios. Cada detalle, por más pequeño que sea, es un recordatorio de su generosidad. Pero fíjate en esto. Esa gratitud no es solo un sentimiento que nos llena de vez en cuando, es una postura, una actitud que nos lleva a vivir con humildad. Porque cuando comprendemos todo lo que Dios nos ha dado, nos damos cuenta de nuestra total dependencia de Él. No hay nada que tengamos que no provenga de su bondad. Y cuando nos damos cuenta de eso, ¿cómo no sentirnos profundamente agradecidos? Las bendiciones de Dios no se limitan a lo material. Claro, Él provee nuestras necesidades físicas, nos da el alimento, la salud, el techo sobre nuestras cabezas, pero también hay bendiciones mucho más profundas. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la guía que recibimos a través del Espíritu Santo. Estas son bendiciones que transforman nuestras vidas desde el interior. Son el fundamento de nuestra relación con Él. Y luego está su presencia constante. No importa dónde estemos o lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros.
Él no nos abandona ni nos deja solos. Esa es una bendición que, si la pensamos bien, es inmensurable. Y todo esto, todo lo que recibimos de Dios, viene de su amor desinteresado. Dios nos bendice no porque espera algo a cambio, sino porque nos ama. Su amor no tiene condiciones, no está basado en nuestro desempeño o en lo que podamos ofrecerle. Él da porque es su naturaleza, porque su corazón está lleno de gracia y misericordia. ¿Y nosotros? Somos los receptores de ese amor, aunque sabemos que nunca podremos retribuirle de manera adecuada. Nuestra respuesta a ese amor no puede ser otra cosa que gratitud, no porque nos sintamos obligados, sino porque es la única respuesta que tiene sentido. Entonces, ¿cómo respondemos a la bondad de Dios? La respuesta más obvia es a través de una vida de adoración y obediencia. La gratitud no se expresa solo con palabras, sino con acciones. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada decisión de vivir en justicia y humildad es una manera de mostrar nuestra gratitud. Cuando vivimos de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, estamos reflejando nuestro agradecimiento. No lo hacemos para ganarnos su favor, sino porque ya lo tenemos. Y eso nos impulsa a vivir de una manera que lo honre. Pero seamos sinceros, a veces es fácil olvidar lo bendecidos que somos. Nos distraemos con los problemas, las preocupaciones, o simplemente nos acostumbramos a todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante hacer una introspección. ¿Realmente estamos viviendo con un corazón agradecido? ¿O estamos pasando por alto las bendiciones que Dios nos da cada día? La gratitud debe ser una postura continua, no algo que solo surge cuando todo va bien. Y si nos detenemos a evaluar nuestras actitudes, quizás descubramos que hay áreas de nuestra vida donde necesitamos recordar y agradecer más. Finalmente, la mejor manera de responder a todo lo que Dios ha hecho por nosotros es con un sacrificio de alabanza. Cuando reconocemos su soberanía, su bondad, cuando entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestra adoración se vuelve sincera y genuina. No adoramos a Dios por lo que podemos obtener de Él, sino porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Es un sacrificio porque a veces no sentimos ganas de hacerlo, pero sabemos que es lo correcto. Y cuando lo hacemos, cuando adoramos con gratitud, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestras vidas se transforman. Así que, ¿qué darás al Señor por todos sus beneficios? Quizás la mejor respuesta que puedas darle es un corazón lleno de gratitud, expresado no solo con palabras, sino con una vida que refleje su amor y su bondad. Porque cuando vivimos en gratitud, nos acercamos más a su corazón y es ahí donde encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Número 13. Lucas 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínate lo que significaba ser leproso en los tiempos de Jesús. No solo era una enfermedad física que desgastaba el cuerpo, sino que te aislaba completamente de la sociedad. Eras visto como impuro, marginado por completo, sin contacto con tus seres queridos, sin la posibilidad de participar en la vida religiosa o social. Para ellos, a lo largo de la historia, este acto de Jesús ha inspirado a millones de cristianos a seguir su ejemplo. Líderes y creyentes por igual han adoptado el servicio como una expresión práctica de su fe. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esto hoy? ¿Cómo podemos lavar los pies de los demás en nuestra vida cotidiana? La respuesta es simple, pero no siempre fácil. Se trata de vivir una vida de servicio desinteresado, de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Se trata de vivir como Cristo vivió, con humildad, sin esperar nada a cambio, pero confiando en que esa es la verdadera grandeza. Jesús nos mostró que la humildad es el reflejo más auténtico de su carácter en este mundo. Así que hoy el desafío es para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a arrodillarnos, a servir, a amar sin esperar nada a cambio?
porque cuando lo hacemos, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que también dejamos que su amor transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Número 9. Marcos 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús dijo en Marcos 9:35, cuando enseñaba a sus discípulos: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esto es un principio revolucionario, una verdadera inversión de los valores del mundo. Porque vamos a ser sinceros, el mundo nos enseña que para ser grande hay que estar arriba, ser el número uno, destacar por encima de los demás. Pero en el reino de Dios, todo funciona al revés. La grandeza no se mide por cuánto logras, sino por cuánto sirves. No es el que tiene más poder, sino el que está dispuesto a humillarse y ponerse al servicio de los demás, quien es realmente grande a los ojos de Dios. El servicio tiene una manera increíble de desarrollar en nosotros compasión y empatía. Cuando servimos, nos conectamos con las luchas y necesidades de los demás de una manera que no podríamos entender desde la distancia. El servicio te obliga a estar presente, a ver realmente a las personas y a sentir lo que están pasando. Y cuando haces eso, tus oraciones cambian, tu forma de ver el mundo cambia. Jesús se movía con compasión. Cada vez que se acercaba a alguien, lo hacía con un corazón dispuesto a sentir su dolor y ofrecer alivio. Él nos llama a hacer lo mismo, a imitar esa compasión y convertirla en acción. Además, hay algo muy poderoso en cómo el servicio impacta nuestra relación con Dios. En Lucas 6:38, Jesús nos dice que cuando damos, se nos dará en abundancia. Ahora, no te estoy hablando solo de cosas materiales, sino de las recompensas espirituales que vienen con un corazón generoso. Cuando servimos, nos alineamos más con el corazón de Dios, porque estamos viviendo como Él nos pidió que viviéramos. Y aunque a veces no veamos una recompensa inmediata, podemos confiar en que Dios está tomando nota. El servicio tiene una perspectiva eterna. Lo que hacemos aquí tiene consecuencias en el reino de los cielos. El servicio también nos recuerda que, ante Dios, todos somos iguales. No importa quién seas o de dónde vengas, todos estamos en el mismo nivel ante el Creador. Y cuando servimos, dejamos de lado las jerarquías, las comparaciones, el orgullo. El servicio nos enseña a ver el valor intrínseco de cada persona, no por lo que hacen, sino por quienes son, hijos e hijas de Dios. Esto es fundamental para crear comunidades basadas en el amor y la humildad. Y lo interesante es que, aunque puede parecer una paradoja, es a través del servicio que somos transformados. Servir nos libera del egocentrismo, del orgullo, nos enseña a ser humildes y nos recuerda constantemente que el camino hacia la verdadera grandeza no está en ser servidos, sino en servir. Es un proceso continuo, un desarrollo constante de un corazón de siervo que se parece más y más al de Jesús. Ahora, no debemos olvidar que el servicio también es un testimonio poderoso. Cada vez que servimos, estamos reflejando el carácter de Cristo. Estamos predicando sin palabras, mostrando a los demás lo que significa seguir a Jesús. Y no solo impactamos a quienes servimos, sino también a los que están mirando. Un servicio desinteresado tiene un poder transformador, porque toca el corazón de las personas y les muestra un tipo de amor que solo puede venir de Dios. Pero aquí viene lo práctico. El servicio no tiene que ser algo grande o espectacular. A veces, los actos de servicio más pequeños y discretos son los que más impactan. Puede ser algo tan simple como ayudar a un vecino, escuchar a alguien que está pasando por un mal momento o compartir tu tiempo con alguien que lo necesita. No se trata de hacer cosas impresionantes, sino de tener una mentalidad de servicio en lo cotidiano, en las pequeñas cosas de cada día. Y cuando hacemos esto, no solo estamos siguiendo el camino de Jesús, estamos encontrando gozo y satisfacción en saber que nuestro servicio tiene un impacto eterno. Porque al final, el camino hacia la grandeza en el reino de Dios
pasa por el servicio. Es en la humildad y el sacrificio donde realmente encontramos nuestra verdadera libertad y propósito. Número 10. Lucas 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Sabes? En el reino de Dios todo funciona de manera diferente. Jesús nos lo dejó claro en muchas ocasiones, como en Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es una paradoja divina, ¿no crees? Mientras el mundo nos dice que busquemos la autopromoción, que hagamos todo lo posible para destacar, para ser vistos y aplaudidos, Jesús nos muestra un camino completamente opuesto. En el reino de Dios, la verdadera exaltación no llega por nuestros esfuerzos de ser los primeros, sino cuando nos humillamos, cuando ponemos a los demás por delante de nosotros mismos. Y es que la humildad no es debilidad, ni se trata de tener una baja autoestima. No es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es dejar de obsesionarnos con nuestra imagen, con cómo nos ven los demás, y empezar a priorizar el bienestar y las necesidades de quienes nos rodean. Porque en el reino de Dios, nuestro valor no se mide por nuestros logros personales, sino por nuestra relación con Él, por cómo reflejamos su amor en todo lo que hacemos. La exaltación de la que habla Jesús no siempre es inmediata, y eso es algo que puede frustrarnos, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a querer resultados rápidos, a buscar la validación inmediata, pero en el reino de Dios las cosas funcionan con una perspectiva eterna. Lo que el mundo considera éxito es pasajero, se desvanece con el tiempo, pero la exaltación que viene de Dios es mucho más significativa y duradera. Puede que no la veamos en este lado de la eternidad, pero la promesa está ahí. Dios ve el corazón humilde y en su tiempo perfecto exalta a aquellos que se humillan delante de Él. Y si hay un ejemplo supremo de esta verdad, es Jesús. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, vivió una vida de servicio y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Su exaltación no vino antes de su humillación. Nos dejó un modelo claro de que la verdadera grandeza en el reino de Dios viene cuando estamos dispuestos a servir, cuando nos rendimos completamente al plan de Dios. Esta promesa de exaltación no es solo algo que debe darnos esperanza, sino consuelo. Porque a veces, en este camino de humildad, podemos sentir que nuestros esfuerzos no son reconocidos, que todo lo que hacemos pasa desapercibido. Pero la verdad es que Dios lo ve todo. Él ve esos momentos de humildad y servicio que quizás nadie más nota. Y aunque no siempre entendamos sus tiempos, podemos confiar en que su exaltación es justa y perfecta. Dios no se olvida de los que se humillan. Al vivir con este principio en mente, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Dejamos de competir por la atención o por el éxito terrenal, porque entendemos que lo que realmente importa es agradar a Dios. Y con eso viene una paz increíble. Ya no necesitamos probarle nada a nadie, porque nuestro enfoque está en Dios y en su promesa. No tenemos que buscar ser los primeros aquí en la tierra, porque sabemos que Dios tiene algo mucho más grande preparado para nosotros. La exaltación divina no siempre es algo visible. A veces, la exaltación viene en forma de paz, de una comunión más profunda con Dios, de crecimiento espiritual que nadie más puede ver. Pero esa exaltación es real y es eterna. La transformación interna que Dios hace en nuestras vidas es una forma de exaltación que tiene un valor incalculable. Y es en ese crecimiento, en esa cercanía con Dios, donde encontramos la verdadera satisfacción. Y aquí está el desafío: confiar en los tiempos de Dios. A veces puede parecer que estamos siendo pasados por alto, que nuestro servicio, nuestra humildad no está dando frutos, pero ahí es donde entra la fe. Confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Aprender a esperar en Él, a cultivar la paciencia mientras esperamos su exaltación en su tiempo.
La exaltación que Dios promete es multifacética. A veces será visible, a veces será interna, pero siempre será satisfactoria. Puede que no recibamos el reconocimiento público que a veces anhelamos, pero recibiremos algo mucho más valioso: la presencia y la paz de Dios. Esa es la verdadera exaltación, la que no tiene precio y que el mundo no puede ofrecer. Y lo más hermoso de todo esto es que la humildad siempre está ligada al servicio. En el reino de Dios, los primeros son los que sirven, los que se arrodillan para lavar los pies de los demás, los que ponen las necesidades de otros por delante de las suyas. Y Jesús es el modelo supremo de ese servicio. Nos llama a vivir como Él vivió, a amar como Él amó, sabiendo que en esa humildad Dios nos exaltará de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Así que, mientras el mundo busca exaltarse a sí mismo, nosotros, como seguidores de Cristo, elegimos el camino de la humildad. Sabemos que al final la promesa de Dios es segura: los que se humillan serán exaltados. Y no hay mayor exaltación que la que viene de las manos de nuestro Padre Celestial. Número 11. Lucas 18, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 14, nos está dejando una enseñanza profunda sobre la humildad en la oración. Fíjate, el fariseo estaba lleno de orgullo, enumerando todas las cosas buenas que hacía. Gracias porque no soy como los demás, decía. Mientras tanto, el publicano, consciente de sus faltas, simplemente pedía misericordia. ¿Y quién fue justificado? No el que aparentaba ser perfecto, sino el que se humilló delante de Dios. Esto nos muestra algo clave. Dios responde a un corazón humilde. No se trata de lo elocuente o correcto que suene nuestra oración, sino de la actitud con la que nos acercamos a Él. La oración es uno de los actos más íntimos que podemos tener con Dios. Es un espacio sagrado donde nos comunicamos directamente con el Creador del universo. Pero, para que esa comunicación sea auténtica, la humildad tiene que estar en el centro. Si llegamos a la oración pensando que lo tenemos todo bajo control o que no necesitamos realmente la ayuda de Dios, estamos bloqueando esa conexión. La humildad nos abre a la gracia, nos pone en un lugar donde podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y es que la oración nos recuerda lo dependientes que somos de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, admitimos que no podemos hacerlo solos. La arrogancia crea una barrera entre nosotros y Dios. Es como si dijéramos: no necesito tu ayuda. Pero la humildad rompe esa barrera, abriendo la puerta a su misericordia y su gracia. El publicano en la parábola no intentaba impresionar a Dios, solo reconocía su necesidad de perdón y fue escuchado. A veces creemos que para acercarnos a Dios necesitamos estar perfectos, pero eso no es lo que Él espera. Mira al publicano. No fue su perfección la que lo justificó, fue su humildad, su reconocimiento de que necesitaba a Dios. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, siempre podemos acercarnos con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y su ayuda. La humildad en la oración no se trata solo de las palabras que decimos, sino de la postura de nuestro corazón. Podemos tener las palabras más bonitas del mundo, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, no estamos realmente conectando con Dios. La verdadera humildad reconoce que sin Él no podemos hacer nada. Es una entrega total, una declaración de que nuestras fuerzas no son suficientes. También nos protege de la autosuficiencia, de creer que lo que tenemos o logramos es solo por nuestros propios méritos. Cuando oramos con humildad, estamos recordando que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Eso nos lleva a una actitud constante de gratitud y dependencia. Nos mantiene en el lugar correcto sabiendo que sin Él no tendríamos nada. Pero hay algo más en la oración humilde: la sinceridad.
A veces caemos en la tentación de intentar impresionar a Dios con nuestras oraciones, usando palabras bonitas o tratando de sonar perfectos. Pero Dios no está interesado en eso. Él busca un corazón sincero. Quiere que seamos genuinos en nuestra relación con Él, sin pretensiones. No importa si nuestras oraciones son simples o si no sabemos qué decir. Lo que importa es que sean honestas. Jesús mismo nos mostró la humildad en la oración, especialmente en el huerto de Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la esencia de la humildad en la oración, someter nuestra voluntad a la de Dios. Reconocer que, aunque tengamos deseos y peticiones, confiamos en que la voluntad de Dios es mejor, aunque a veces no la entendamos. La humildad también está profundamente ligada al arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Dios en oración, parte de esa humildad es reconocer nuestras faltas. No podemos acercarnos a Dios pretendiendo que lo tenemos todo resuelto. La confesión es un acto de humildad que abre la puerta al perdón y la restauración. Y Dios, en su amor y misericordia, siempre está dispuesto a escucharnos y perdonarnos. Además, una oración humilde no se centra solo en nuestras propias necesidades. Reconoce que los demás también tienen necesidades y nos lleva a interceder por ellos. La humildad nos recuerda que no somos el centro del universo y que nuestras oraciones deben reflejar esa verdad. Cuando oramos por los demás, estamos reflejando el corazón de Dios, quien se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Así que cuando ores, recuerda que la humildad es la llave que abre el corazón de Dios. No se trata de tener las palabras correctas, sino de tener un corazón sincero, dependiente y lleno de gratitud. Dios escucha las oraciones de aquellos que se acercan a Él con humildad, confiando en su gracia y su voluntad perfecta. Número 12. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La bienaventuranza de los mansos es una de esas promesas que realmente te hace reflexionar sobre cómo Dios ve el mundo de manera completamente diferente a como nosotros lo hacemos. Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, versículo 5. En el contexto del reino de Dios, la mansedumbre no es simplemente una actitud pasiva, es una postura de fortaleza, de confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias habilidades para controlar o imponer nuestra voluntad. Esta herencia que Jesús promete a los mansos no se trata únicamente de algo material, va mucho más allá de lo que el mundo considera éxito. Es una herencia espiritual que trae plenitud, paz y una conexión más profunda con Dios. Pero primero, ¿qué es ser manso? A veces confundimos mansedumbre con debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario. La Biblia nos muestra que la mansedumbre es una fuerza bajo control. Es tener el poder de reaccionar con violencia o venganza, pero elegir el camino de la paciencia, la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Es confiar en que Dios es quien vindica y juzga, no nosotros. Un manso no necesita demostrar su poder, porque confía en que Dios está al mando de todo, incluso de las injusticias que pueda enfrentar. Jesús mismo es el modelo perfecto de mansedumbre. En Mateo 11:29 nos dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Toda su vida fue una demostración práctica de cómo la mansedumbre transforma las relaciones, las actitudes y las circunstancias. Jesús nunca buscó imponer su poder, sino que caminó en humildad, sirviendo a los demás y confiando completamente en la voluntad del Padre. Nos invita a seguir ese ejemplo, a abrazar la mansedumbre como una virtud poderosa en nuestras vidas. Pero la promesa no es solo para el futuro. Los mansos ya experimentan la herencia en el presente. Esa herencia incluye paz, libertad de la necesidad de defendernos o justificar nuestras acciones constantemente.
Las relaciones de los mansos están marcadas por la armonía, porque no buscan imponerse, sino escuchar, comprender y perdonar. Viven libres de la presión de tener que ser reconocidos por el mundo, porque su identidad está firmemente arraigada en Cristo. Cuando Jesús habla de heredar la tierra, no solo está hablando de una tierra física, sino de las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. En la Biblia, la tierra es a menudo símbolo de las promesas y bendiciones de Dios. Y cuando tienes un espíritu manso, tu corazón está preparado para recibir esas bendiciones, tanto las espirituales como las terrenales. Pero también este tipo de herencia tiene un enfoque eterno. Los mansos no están aferrados a las cosas materiales de este mundo. Saben que hay algo más grande esperándolos en la eternidad. Lo que más me impresiona de esta bienaventuranza es cómo redefine el éxito. El mundo nos enseña que debemos luchar, competir y ser ambiciosos para heredar la tierra. Pero Jesús nos dice que es la mansedumbre, no la ambición, lo que nos lleva a la verdadera recompensa. Esta es la lógica inversa del reino de Dios, donde los últimos son los primeros y los que se humillan son exaltados. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, la mansedumbre nos lleva a depender completamente de Dios, confiando en que Él es quien nos da la verdadera herencia. Y cuando vives con esta perspectiva, tu visión del mundo cambia. Los mansos saben que este mundo no es su hogar definitivo. No se aferran a lo material, porque entienden que las verdaderas riquezas están en el reino de Dios. Al vivir con esa perspectiva eterna, hay un desapego de lo temporal y un enfoque en lo que realmente importa: los valores eternos, el amor, la paz, la compasión. Además, la mansedumbre tiene un impacto inmenso en nuestras relaciones. Nos permite perdonar más fácilmente, vivir en reconciliación con los demás, porque no estamos buscando tener la razón o imponer nuestro punto de vista. Esa paz que viene de la mansedumbre es un reflejo de la herencia espiritual que ya estamos experimentando. En lugar de vivir en constante conflicto, la mansedumbre nos permite experimentar una vida llena de gozo, tranquilidad y contentamiento. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza espiritual. Jesús confió en que su Padre lo exaltaría, incluso cuando todo parecía perdido en la cruz. Esa es la misma confianza que los mansos tienen en las promesas de Dios. No necesitamos competir ni compararnos con otros, porque sabemos que Dios es quien nos exaltará en su debido tiempo. Y lo mejor de todo es que Dios es fiel. Él ve la humildad de los corazones mansos, ve su disposición a servir y su renuncia a la autosuficiencia. Aunque el mundo pueda ignorarlos, Dios no lo hace. Él honra a los mansos y les da una herencia que no solo incluye bendiciones espirituales ahora, sino también una recompensa eterna que jamás se marchitará. Número 13. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El arrepentimiento genuino es uno de los mayores actos de humildad que podemos ofrecerle a Dios. En Salmos 51, 17 vemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí, la Escritura nos enseña algo crucial. Lo que realmente importa para Dios no son los rituales externos o las palabras vacías, sino la actitud interna de nuestro corazón. Un arrepentimiento genuino, el que realmente toca el corazón de Dios, viene desde una postura de humildad. Es cuando reconocemos nuestra necesidad total de la gracia divina, cuando dejamos de intentar justificar nuestras acciones y simplemente nos rendimos ante Él. El orgullo es, muchas veces, el mayor obstáculo para el arrepentimiento. La autosuficiencia, la idea de que no hemos hecho nada malo o que no necesitamos cambiar, nos aleja de esa gracia que Dios nos ofrece. El arrepentimiento verdadero no puede coexistir con el orgullo.
De hecho, es un acto de rendición total, donde admitimos que no somos suficientes por nosotros mismos y que necesitamos desesperadamente a Dios. Piénsalo. En la parábola del fariseo y el publicano, ¿quién fue justificado? No fue el que se exaltaba a sí mismo, sino aquel que con humildad clamó por misericordia. Esa es la clave. Pero para llegar a ese punto necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. A veces, el temor al juicio de los demás, o incluso de Dios, nos impide arrepentirnos sinceramente. Sin embargo, debemos recordar que Dios ya lo sabe todo. Él ve nuestras faltas y aún así nos ama. 1 Juan 1:9 nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es sobre el temor al juicio, sino sobre el poder liberador del perdón que nos espera cuando nos humillamos ante Él. Aceptar la corrección también es parte del arrepentimiento. A veces resistimos el cambio porque no queremos admitir que estamos equivocados. Pero Proverbios 3:12 nos recuerda que Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos corrige porque nos ama, y esa corrección es una oportunidad para crecer espiritualmente. La humildad nos permite ver la corrección como una bendición, no como una condena. Nos abre al proceso de ser moldeados por Dios. Este proceso de arrepentimiento no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos dispuestos a pedir perdón, cuando somos humildes en admitir nuestras faltas, abrimos la puerta a la reconciliación. El orgullo solo trae división y conflicto, pero la humildad facilita la paz y la restauración. Nos libera de la carga de tener que tener siempre la razón y nos permite vivir en paz con los que nos rodean. El arrepentimiento es, en esencia, una puerta hacia el reino de los cielos. Jesús, en Mateo 4:17, nos llama a arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. La humildad nos permite ver que no podemos ganar la entrada al reino por nuestros propios méritos. Es el reconocimiento de que necesitamos a Cristo, de que sin Él no podemos alcanzar esa comunión con Dios. Y este arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez, es un proceso continuo, una actitud diaria. Como Pablo dijo en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El arrepentimiento nos impulsa hacia adelante, hacia una vida de crecimiento espiritual constante. Finalmente, la humildad en el arrepentimiento nos libera de la culpa y la vergüenza. El orgullo nos hace aferrarnos a nuestros errores, a la vergüenza de nuestras fallas, pero la humildad nos permite entregarlos a Dios y recibir su perdón. En Salmos 103:12, Dios nos promete que alejará nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Cuando nos arrepentimos con humildad, podemos experimentar la liberación completa de nuestra culpa y vergüenza, sabiendo que Dios, en su misericordia, ha perdonado y olvidado. Este es el poder transformador de un corazón contrito y humillado. Es un acto de entrega, un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y la llave que abre la puerta a una vida llena de gracia, paz y libertad. Y así llegamos al final de este video. Jesús no solo nos enseñó con palabras, sino que con su vida y muerte ejemplificó la humildad más radical y profunda. La humildad es la llave que abre la puerta a la verdadera grandeza en el reino de Dios, y cuando nos rendimos a esa verdad, nuestras vidas cambian. Así que te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios de humildad en tu vida diaria. Pregúntate, ¿estás dispuesto a servir como Jesús sirvió? ¿Estás listo para humillarte ante Dios y permitir que Él transforme tu corazón? Esta es una oportunidad para acercarte más a Él y vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de humildad y transformación.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más reflexiones que te acerquen al corazón de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca seguir el ejemplo de Jesús. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.